Por muy surrealista que parezca, sí, El Salvador está por crear su propia inteligencia artificial, algo así como su propia ChatGPT o su propio Gemini o todas estas inteligencias artificiales que andan por ahí en el mercado. Y lo hace de una manera donde puede beneficiarse tanto los mismos salvadoreños como también la empresa privada y el gobierno, o sea, una solución integral para todo el país. Aquí les voy a explicar yo en qué consiste esta noticia y qué beneficio puede traernos a El Salvador y a los ciudadanos, porque eso es, o sea, no tiene gracia si no trae beneficios para nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí se los voy a explicar con detalles. Vean, la noticia que he visto hace unas horas, hace unos días, mejor dicho, es esta, que El Salvador crea su primer banco de datos para desarrollar inteligencia artificial propia. Ustedes saben que yo tengo estudios en algunos temas de informática, sobre todo de desarrollo de software, así que les voy a explicar en qué consiste esto que dice acá, el desarrollar un banco de datos para desarrollar inteligencia artificial. Pero primero quiero destacar que en cuestión de tecnología, El Salvador está avanzando a pasos agigantados. Estamos dando pasos muy grandes en cuanto a, pues, mejoramiento de la infraestructura tecnológica en nuestro país, en cuanto a el manejo de estas nuevas tecnologías, ahora con incluso un ministerio dentro del gobierno encargado de la inteligencia artificial. Y vean, salen noticias como esta, las exportaciones de condensadores eléctricos, que son dispositivos electrónicos, que bueno, son dispositivos que están dentro de todos los aparatos electrónicos que nosotros vemos. Aquí en El Salvador se fabrican este tipo de dispositivos. Este tipo de condensadores, también circuitos integrados. Lo que pasa es que a veces no estamos bien informados. Pero toda esta tecnología se produce en El Salvador y se ha disparado las exportaciones que tienen estos dispositivos hacia otros países. En el mes de abril, dice por acá, se disparó un 36.6%. Fíjense que es curioso, otro día les cuento esa historia, pero la empresa más grande de tecnología hasta hace unos años, que era Intel, ahora lo es Nvidia, pero Intel era la más grande hasta hace unos años, estuvo cerca de poner una fábrica acá en El Salvador. ¿Se imaginan ustedes si tuviéramos una especie de Silicon Valley aquí en El Salvador, que es allá en Estados Unidos, donde pues es, digamos que se desarrolla bastante la tecnología, no solamente hardware, sino que también software? Entonces, acá en El Salvador no estamos tan alejados de poder un día tener un corredor como ese, un corredor industrial que se dedique únicamente a tecnología. Pues un día probablemente, y esperemos en Dios que sí lo tengamos para beneficio de los salvadoreños, pero estamos avanzando mucho. De hecho, dice, El Salvador compite globalmente, pero necesita más inversión tecnológica, advierte FUSADES, que es la Fundación para el Desarrollo aquí en El Salvador. O sea, no lo está diciendo cualquier institución y no lo está diciendo el gobierno, lo están diciendo expertos en el desarrollo, de que sí tenemos la capacidad. Y ustedes no le crean a aquellos que siempre tienen una mentalidad negativa, así como este señor, miren, no les crean a las cosas que dicen que al final es solo todo en contra del Salvador. Quisieran ver mal a El Salvador, de verdad. Hemos visto recientemente en el país, como por ejemplo la ANEP, ahora aparece diciendo de que el país va en el rumbo correcto. Tú y yo y usted, amigos, sabemos que el país va mal, está muy mal, no hay inversión extranjera, la inflación está alta, el déficit fiscal sigue ahí, como no que se llegó algo logra tomado de arreglar la eso, entrevista. o sea, el país va mal. Cuando tú ves a Miren, como que llegó algo tomado a la entrevista, les decía, porque hasta los movimientos bien raros, pero bueno, así es el señor este, ¿verdad? Cuando tú ves a un José Luis Saca o a un Roberto Crit aplaudiéndole al presidente, ahí hay que preguntarnos, ¿son ignorantes ellos y no saben que el país va mal? Uno, son ignorantes. O son cómplices de la dictadura.
porque están ganando ellos un montón de dinero. Fíjense que este señor, por muy bolo que parezca, está diciendo algo clave. Está diciendo que estas personas, así como la noticia que les acabo de poner, por ejemplo, de Fusades, que estas personas son expertas en estos temas, son expertas en desarrollo, expertas en todos estos pues, temas de economía y de desarrollo de economías, de empresas y todo eso. Entonces él dice, estas instituciones son seguidoras del régimen, dice él, porque como ya sabemos que son expertos, no es que sean ignorantes, sino que son cómplices del régimen. Pues les voy a mostrar a alguien que no es cómplice. La UNESCO es parte de la ONU, es como un brazo de la ONU, y ellos están destacando que El Salvador es un referente regional en inteligencia artificial. La UNESCO, estamos hablando de la ONU, que la ONU siempre ha tenido una postura como muy en contra de lo que está pasando en El Salvador, de los temas del Salvador. De hecho, ellos quieren imponer su agenda, la Agenda 2030, y están molestos porque en El Salvador no se implementó. Pues ellos son expertos y no son aliados y no son cómplices y están diciendo que somos un referente. Por eso les quería traer las palabras de este señor. No se dejen engañar cuando dicen, o sea, hay gente que dice que estamos avanzando porque son cómplices de Bukele, están recibiendo dinero. No, hombre, o sea, al final son puras patadas de ahogado, ¿verdad? De alguien que quiere de alguna manera manchar la imagen del gobierno y no puede hacerlo. Y la gente lo está apoyando siempre. Y los salvadoreños estamos viendo cómo está avanzando el país de verdad, y lo están notando hasta aquellos que no son aliados incluso. Hasta aquellos que no pues están felices con el gobierno. Pues bien, ahí están. Miren, para que ustedes vean que es real, que estamos avanzando en temas de tecnología. Ahora bien, ¿en qué consiste o qué beneficios trae a El Salvador el desarrollo de la inteligencia artificial? Vean, El Salvador se ha planteado desarrollar una inteligencia artificial aquí en el país que sea propia de El Salvador. Por eso yo les decía en el título de este video o en la miniatura que El Salvador va a tener su propio ChatGPT, porque ChatGPT es una inteligencia artificial y nosotros vamos a tener nuestra propia inteligencia artificial llamada Nemotron Personas. Dice la noticia acá, el nuevo banco de datos de inteligencia artificial desarrollado junto a NVIDIA y White Labs abre oportunidades para atraer inversiones tecnológicas, formar talento especializado y crear soluciones digitales adaptadas a la realidad salvadoreña. Lo que está haciendo El Salvador en esta primera fase es crear un banco de datos, le llaman ellos. O sea, han creado un banco de personas, una base de datos de personas que no son reales, que han alimentado este banco de datos con, obviamente, datos o detalles de estas personas, pero detalles ficticios, no verdaderos. Se han basado en los censos poblacionales que se han hecho anteriormente. Por ejemplo, en los censos poblacionales sale que el 20%, por decir un ejemplo, no es que sea el dato, pero que el 20% de personas tienen acceso a internet de fibra óptica, por ejemplo. Ellos crean esta base de datos de gente ficticia, pero les ponen al 20% que tienen acceso, o sea, como dato ficticio, le ponen que el 20% tiene acceso a fibra óptica. Decía otro dato ahí que el 80% tiene acceso a teléfonos celulares y a datos móviles. Entonces ellos le ponen a esta base de datos ficticia que el 80% tiene acceso a teléfono móvil. O sea, están haciendo un calco, están calcando o están emulando una base de datos como si fuera de gente salvadoreña real, pero son ficticios, pero, o sea, no están usando información personal, solo información genérica. Esto con el fin de entrenar a las inteligencias artificiales. Toda inteligencia artificial necesita primero ser entrenada. Por ejemplo, el ChatGPT, para entrenarlo en temas de matemática, por ejemplo, tuvieron que sentarse algunos profesores de matemática, de física, frente a esta inteligencia artificial,
a darle instrucciones de cómo se resuelven algunos problemas matemáticos, a compartir información, no solamente información técnica, sino que también historia de matemática y todo ese contexto. Todo esto para que nosotros podamos usarlo de manera confiable. ¿Me entienden? O sea, es como darles las fórmulas a ChatGPT. Le dieron las fórmulas y ahora él solo resuelve ecuaciones. Esto hablando de matemática. Lo mismo se hace para todos los campos de la ciencia. Por ejemplo, en medicina, lo que se hace es que se sentaron muchos médicos a hablar con ChatGPT, a compartir contenido, a compartir datos relevantes, y poco a poco se fue enriqueciendo la base de datos de ChatGPT. ¿Qué es lo que quiere hacer El Salvador? Crear primero la base de datos. Una base de datos de mucho conocimiento acerca de El Salvador. O sea, más que todo asentado en nuestra realidad. Y esto trae múltiples beneficios a nuestro país. Aquí vamos a ver nosotros qué beneficios trae a El Salvador el desarrollo de una inteligencia artificial propia. Aquí lo vamos a contestar junto con esta noticia o este reportaje. Dice por acá, según especialistas en inteligencia artificial consultados por el Diario de Hoy, uno de los principales beneficios de Nemotron Personas El Salvador es que permitirá crear asistentes virtuales, agentes inteligentes y plataformas digitales más eficientes para la atención ciudadana. O sea que toda aquella inteligencia artificial que se entrene con esta base de datos, que va a ser libre en El Salvador, según entiendo, porque va a servir para temas de estudio, para temas también para las empresas que quieran acceder a ella. Pero toda aquella inteligencia artificial que se entrene bajo esta base de datos va a tener contexto sobre la historia de El Salvador, va a conocer los tipos predominantes, por ejemplo, de culturas que vienen de otros países a El Salvador. O sea, va a ser una inteligencia artificial que conozca bien a los salvadoreños. Esto, si ustedes, por ejemplo, hablan con ChatGPT, él sabe que usted es de El Salvador por el lugar de donde se conecta, pero no es que él tenga un contexto. Si usted le pregunta, por ejemplo, a ChatGPT quién es Mauricio Funes, él va a buscar en internet y le va a dar la respuesta que encuentra en internet, según lo que hayan puesto los usuarios en internet. ¿Pero qué va a hacer una inteligencia artificial propia? Va a buscar en la base de datos de conocimiento, según el conocimiento que se le haya dado en historia de El Salvador, así va a contestar. Una base de datos que va a ser la correcta. Porque lo que hace en ChatGPT, por ejemplo, es buscar noticias en internet. Si usted le pregunta por Mauricio Funes, y si por casualidad agarra una noticia del diario Colatino, por ejemplo, que ya sabemos que es afín al FMLN, le va a decir que Mauricio Funes fue un presidente que trajo mucho desarrollo al país, que liberó al país de las pandillas, y ya sabemos todos que esto es falso. Ya sabemos todos que fue un ladrón que tuvo El Salvador como presidente. Entonces, esa información correcta es la que va a tener la inteligencia artificial gracias a esta base de datos de conocimiento de El Salvador. No va a tomar información sesgada de internet, información que puede ser manipulada, no. Va a tomar información real. Dice otro beneficio que pueda tener. Las herramientas también fortalecen la protección de datos personales. Los aproximadamente 1 millón de perfiles incluidos en la base de datos son completamente sintéticos. O sea, lo que les decía, que no son creados con datos personales. Lo que significa que no representan a personas reales ni contienen información identificable. O sea, no es que se le esté dando el nombre real, el número de DUI, número de teléfono de una persona real en El Salvador, no. Dice otro beneficio, el impacto potencial se extiende a sectores clave como salud, educación, agricultura, servicios gubernamentales y desarrollo económico. Aquí se me vienen unos ejemplos que yo lo he visto en el día a día. Por ejemplo, yo he visto cuando han venido de Estados Unidos, han venido campañas médicas a El Salvador. Y si ustedes se fijan, siempre necesitan la asesoría
de salvadoreños, aunque no sean médicos los salvadoreños, pero tiene que haber un salvadoreño junto con los médicos que vienen de Estados Unidos para que les den un apoyo a estos médicos. Y es por la barrera cultural. Les pongo un ejemplo. Imagínense que viene esta comitiva de médicos de Estados Unidos y empiezan a revisar a una señora ya mayor y le dice: señora, ¿dónde le duele? Me duele aquí en la rabadilla, le va a decir. El gringo o el estadounidense, por más que sepa inglés y español, no va a saber a qué se refiere la señora con rabadilla. Esa palabra que es bien propia de nosotros. Pero un salvadoreño le va a decir: sí, es que ella se refiere a que le duele esta parte baja de aquí, de la espalda para abajo. Entonces, ahí es donde la inteligencia artificial también se queda corta en estos aspectos, porque no conoce esas barreras culturales que hay. Ahora bien, si la entrenamos como se le está haciendo, se le está dando contexto del Salvador, sí puede aprender este tipo de palabras y su significado. Otro ejemplo, dice acá en el área de la agricultura, cuando viene alguien de afuera y le pregunta, mire, ¿de qué tamaño están las papas?, le pregunta al agricultor. Más o menos así, de un geme, le dice. Ustedes han escuchado a sus abuelitos o a sus padres usar esa medida de longitud, un geme. Y los que sabemos, pues ya se está perdiendo esa palabra, ya se está olvidando en nuestro vocabulario, digamos, tradicional. Pero los que la conocimos sabemos a qué se refieren los abuelitos o los padres con un geme. Pero la inteligencia artificial no va a saber eso, si apenas los jóvenes hoy en día lo saben, si es que lo saben. Pero todas esas cosas se le tienen que dar como contexto a una inteligencia artificial para poder utilizarla en todos estos contextos. Imagínense que una inteligencia artificial sea la encargada de comunicarse con agricultores aquí en El Salvador, no va a entender esos términos de un geme o términos así que son casi como inventados, ¿verdad? Aquí hay otros beneficios. Dice: la iniciativa también representa una oportunidad para atraer nuevas inversiones tecnológicas. Y esto es muy cierto, porque las empresas dicen: ya hay una base de datos donde podemos nosotros apoyarnos y entrenar esta inteligencia artificial. Ya nos han ahorrado un gran trabajo, vamos a El Salvador a entrenar esta inteligencia artificial. Para call center, por ejemplo, serviría mucho. Hay palabras, por ejemplo, que en San Miguel significan diferente que en Sonsonate o en Aguachapán, por ejemplo. Creo que una de esas, no sé si es guacal, no sé, o paila, por ejemplo. Paila en algunos lados en El Salvador significa plato y en otros lados significa guacal, o más o menos así creo que es. Hay palabras que tienen otro significado si nos movemos a un lugar tan cerca aquí, o sea, no necesitamos recorrer países para encontrar hasta otras jergas aquí en El Salvador. Entonces, todo ese entrenamiento lo tiene que tener una inteligencia artificial. Otro beneficio importante, dice, es la formación de talento local. Universidades, centros de investigación, emprendedores y desarrolladores tendrán acceso gratuito a esta herramienta bajo una licencia abierta. Es lo que les mencionaba. Va a servir también en el campo de la educación. Dice también: expertos consideran que ese tipo de recursos contribuye a reducir la dependencia de tecnología de plataformas extranjeras y fortalece la capacidad nacional de desarrollar soluciones propias. O sea, estaríamos viendo algo nunca antes visto en El Salvador, que el gobierno desarrolle herramientas tecnológicas propias. Es algo nunca antes visto. Antes, el presidente que teníamos antes ni siquiera conocía cuál era su cuenta de Twitter o de Facebook, ni siquiera sabía eso. Y ahora estamos desarrollando, imagínense, herramientas propias en el campo de la tecnología avanzada. Dice: además, el proyecto puede impulsar la generación de empleos especializados en áreas como análisis de datos, desarrollo de software, aprendizaje automático y, por supuesto, inteligencia artificial. Es lo que yo siempre les he dicho. Estudien, le digo yo a los jóvenes, este tipo de carreras de tecnología. Ya van a ver cómo tienen un gran futuro aquí en El Salvador.
Pues bien, espero que les haya quedado bien todos estos beneficios y esta información, porque es algo que es muy importante que nosotros conozcamos para saber en qué anda el gobierno ahorita y qué es lo que se viene para nuestro país. Así que si esta información usted la considera importante, compártala en sus redes sociales, deje su pulgar arriba en este video y no olvide suscribirse activando la campanita de notificaciones. Por acá les dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.